Hola, hoy es 18 de julio 2023. Bien, durante esta sesión voy a trabajar un tema, pues no diría yo con jurisprudencia, no, ni tampoco el tema de Johnny Leal, que pues ustedes saben muy bien que no hubo la sesión anterior porque la defensa se enfermó. Eso tiene desquiciado al fiscal, al Pastuso. Saca a cualquiera de control. Será estrategia. En fin, de todas maneras está la sesión próxima 26, 27 y 28 de julio. Ahí pues continuará ese juicio oral. Pero como estamos en un tema acá de derecho penal, sobre todo esculcando el tema de la mentalidad criminal, de la mentalidad de un pueblo, porque así titulo acerca de la psicología de un pueblo colombiano, hoy me voy a referir acerca de amarres, conjuros, novelas, escritores colombianos, en fin, comenzando por traer en la colación a Adrián Pino Barón. Yo no lo conocía, pero tuve la oportunidad porque me ausenté 15 días que estuve en el continente europeo. Pues estuve en un tour que me gustó, lo repetí este año. España, Italia, Suiza, Francia. Quizás de pronto saco tiempito y les cuento cómo van las cosas por esos horizontes. Pero entonces, abordando el vuelo en Bogotá, en El Dorado, en el aeropuerto El Dorado, pues me topé con el doctor Adrián Pino Barón y me dijo, bueno, tú eres el del canal, etcétera, etcétera. Hombre, y sacó un libro que lo tengo aquí y se los pongo de presente, que tuve el gusto pues de, inclusive en ese espacio, 10 horas de vuelo hacia Madrid, pues uno tiene que hacer algo, y empecé a leerlo. Él muy gentilmente le hace la dedicatoria para mi querido doctor Miguel por su aporte al derecho penal y con respeto, Adrián Pino. Adrián Pino es abogado, además escritor, poeta, gestor cultural, y este libro, Instrucciones para asesinar al escritor, libro El juego de Archer, pues ahora lo explico. Y tengo que hacer referencia pues posiblemente también a William Ospina, escritor colombiano, de quien se dice pues que pues usted mira en Google y dicen que es de Herbeo, Tolima, pero no, él es de Padua, una localidad ahí cerquita a Herbeo, que ahorita hago referencia a él, porque lo conozco personalmente a William Ospina. Acá también mencionaré a Esteban Cruz Niño, porque es que es importante. Yo tengo un librito que los monstruos en Colombia sí existen, y esa obra me sirvió para hacer aquí un documental, sobre todo el seguimiento que le estaba haciendo a un sádico, a un criminal, a un psicópata serial, Daniel Camargo, el que fui hasta la isla prisión Gorgona, lo que fue la isla prisión Gorgona, que ahora es pues reserva natural desde que desmontó ese sitio penitenciario por parte de Belisario Bentancur en 1985. Y este Daniel Camargo, pues un asesino serial de niñas, logró fugarse de esas instalaciones y por allá continuó sus actividades criminales en Ecuador hasta que lo capturaron, lo pusieron preso y otro lo asesinó en la cárcel. Entonces, pues yo quiero hacer aquí un comentario en relación con la obra de Adrián, porque es que él se desarrolla todo
pues su novela muy interesante, por demás que es un escritor excepcional y tiene la dicción y gramaticalmente enriquece y además lleva también a este colombiano poeta, escritor William Ospina, que ahora pues ustedes tienen, miren, allí tienen las obras de William Ospina. ¿Dónde está la franja amarilla? El país de la canela, que le dio pues para el premio Rómulo Gallego. Ursúa, para que se acabe la vaina, y ahora está en circulación su nueva obra, Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, en honor a Alexander von Humboldt, alemán, antropólogo, pues que hizo lo que hizo acá en América Latina sobre ese descubrimiento de la biodiversidad nuestra. Esteban Cruz Niño, pues además tiene no solamente este libro de Los monstruos en Colombia sí existen, sino también el libro negro de la brujería en Colombia. Tema chévere, interesante, para él lo vi en la librería, voy a comprarlo para leerlo porque me parece importante, pero viendo por internet, hace referencia precisamente a cuando estuvo como presidente Ernesto Samper Pizano, 1980, eso fue en 1994 hasta 1998, cuando le entregó a Andrés Pastrana. Y allá se daban temas, se dieron unos temas, y eso fue de público conocimiento, sobre brujería o cosas por el estilo. Ahí también se trata de los misterios del castillo el castillo de Morrosquillo, y también cómo se hacen sesiones de brujería en la tumba de Pablo Escobar. Pues temas muy interesantes allí. Expedientes en Colombia también tiene. Vida después de la muerte. Algo, pues creo que él tiene hasta Esteban Cruz, lo he escuchado de pronto por ahí en radio, en Caracol, no sé, hablando sobre esos temas. Es antropólogo y máster en historia colombiano. Y aquí traigo pues en la colación también a Paulo Coelho, del que tengo El alquimista, porque pues precisamente la trama que se da acá en el libro de Adrián Pino es, o sea, el protagonista Bustamante tiene doble vida, él trabaja como periodista y también es un asesino. En este caso, en el juego de Archer, Julio lo contrata para que asesine a una persona, y resulta nada más ni nada menos que ser al escritor Paulo Coelho, y que se diera un asesinato de él, o por lo menos que se presentara como un suicidio. Y ahí entonces surge toda la trama de esta interesante novela. Lo bueno es que pues también, como es abogado penalista y nos gusta todo esto sobre la psicología de un pueblo, la psicología criminal, el pensamiento criminal, pues aquí traigo en la colación varios temas, como esto que les decía del conjuro, de la cuestión de pues que acude muchas veces, y esto acuden a esas personas, magia blanca, magia negra. Entonces, un pensamiento de nuestro pueblo que está muy arraigado, y ahora hacer referencia a ello. Y entonces eso no se da solamente en el estrato alto, sino también en los bajos. De todas maneras, el aporte en el pensamiento criminal muchas veces tiene influencia también por esos temas. Y gente que de pronto mata a otro pensando que le están haciendo hechicería o brujería. Entonces, temas que son importantes aquí referirlos, pero
pues abriéndole un espacio antes de continuar con la sesión de Johnny Leal, al que le he puesto todo el interés académico para hacerle el seguimiento. Entonces, sí, miren ustedes, tiene un desarrollo muy bueno en la novela, porque pues comienza el protagonista a llevar a cabo el trabajo, lo contratan, le pagan unos dólares, le consigna y empieza entonces todo el trabajo en esa doble vida que tiene. Aquí el protagonista, Santiago, tiene a su mujer, Viviana, y pues no conoce ni sabe de lo que hace en su doble vida esta persona. Pero tiene el final muy importante porque no es tan traumático, por lo menos. Y entonces, cuando lo lleva a Paulo Coelho, al sitio donde le va a ejecutar, se le pregunta a Paulo Coelho, y entonces le dice él: tenga presente que la muerte no me asusta más lo que vendrá para usted después. Y no hablo de la justicia humana, sino de aquella que de algún modo se acerca a sus creencias más indisolubles. Todo hombre, por malo que sea, tiene algo en qué creer. Esto sí es importantísimo en la psicología para lo que estamos tratando. Y entonces, finalmente, pues, le habla de una muerte fingida como un modo alternativo. Entonces, le inyecta una sustancia para suspenderlo en sus signos vitales, absorbiendo la sangre en un frasco, y luego simula en su cuerpo 2 heridas de bala. Coelho había dejado de mirarme con esa soberana idea de una muerte memorable. Yo sabía que se entregaba a ella con el denuedo que predicaba, que no ofrecía más resistencia porque, aunque no era factible creer en mis palabras, aceptaba su destino como la más grande ofrenda que jamás pudiera realizar. Minutos después su cabeza caía sobre su hombro derecho. El aspecto cadavérico no podía ser más real. Las demás piezas del rompecabezas entrarían en marcha poco después de mi partida. De eso me había asegurado. Antes de bajar de la torre, tomé la fotografía que haría brincar a don Julio de su pedestal. Don Julio es quien contrata para que cometa ese vil asesinato. Pero entonces, esto me trae pues como referencia también a cuando leo los clásicos, por ejemplo, a Dostoyevsky, ¿no? Entonces, leerse uno las obras de él, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov. Esas dos obras tienen que ver con ese pensamiento inflexivo de por qué se comete un crimen, cuál es la causa y qué recovecos existen en la mente humana para llevar a cabo esa situación. Ahí dejamos eso nomás. Entonces, vamos acá. Miren cómo es el pensamiento popular. Y yo les voy a decir honestamente parte de mi vida, de que yo he experimentado a lo largo de estos años. Cuando ingresé a la institución policial, como empecé comencé como sustanciador, después fui secretario y me nombraron ya como titular que me fuera para el Chocó. Yo ingresé a la institución policial aquí en Cali en 1984, recién desempacado de la universidad, y los requisitos para ingresar a la policía en ese momento para el cargo, por el sueldo que se iba a recibir, porque no era mucho, para mí era enorme, el primer puesto que tenía y el primer sueldo después de venir haciendo una gestión familiar y cobrando apenas escasamente algo para poder llegar a la Universidad Santiago de Cali
a estudiar. 5 años con mucho esfuerzo que hice, terminé mi carrera. Y entonces, que no fuera abogado titulado, que no fuera casado y que no fuera mayor de 30 años. Yo reuní esas condiciones, presenté el concurso, 50 más o menos se presentaron, 4 resultaron elegidos, entre esos el cuarto era yo. Y entré y ahí empecé, Llegué hasta la instancia más alta dentro de lo que se permitía en la institución policial, porque yo era civil, no era uniformado. Y el fuero penal militar, pues ahora, como está hoy, 2023, que entre otras cosas les comento que ya empezó allá la justicia, el sistema acusatorio ya comenzó a regir en la justicia penal militar. Entonces, pues los requisitos eran esos, y entonces llegué hasta el máximo cargo que podía desempeñar no con el tribunal, porque allá eran los pares, o sea, los mismos militares que juzgan a los militares. Pero había cargos que sí los podían ejercer los civiles. Hoy en día está de acuerdo con la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policía Nacional, que eso lo maneja la Brigada, el Ejército en Bogotá, pues nombran, creo que ya en estos momentos son uniformados para esos cargos, independientemente de la servicio de vigilancia, porque son cargos administrativos que no pueden ser compatibles con el servicio de vigilancia, porque pues para administrar justicia no deben ser imparciales. Eso es más o menos la idea. Mi mamá me dice, bueno, listo. No, mijo, vea. Hablando de todos esos temas ahora de amarres y de conjuros y no sé qué cosa. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque es que me acabo de ver una película en Netflix se llama De Formas Antiguas, que se la recomiendo. Esto para que entendamos la mentalidad del pueblo, digámoslo así. Entonces, para que me entiendan ustedes, pues, cómo es el pensamiento en general del pueblo colombiano y de otras culturas. Entonces, esta película de Netflix, pues, que me vi yo el día de ayer, De Formas Antiguas, tiene que ver con todo el tema de brujería, esa es la de Catemaco, en el estado de Veracruz. Recientemente creo que murió el brujo mayor, un tipo de 84 años, respondía al nombre de Antonio Vázquez. Allá en ese pueblo, en esa locación, pues tienen esas creencias, y entonces ahí se da todo ese tema de la magia blanca y magia, pues también la magia negra, que eso tiene mucha influencia en nuestros medios, obviamente, y ahora les cuento personalmente. Mire, mi mamá dice, vea, póngase los calzoncillos al revés y échese un poquito de orín en la corona y verá que a usted no le van a hacer brujería. Yo me lo tomé muy en serio. Y miren, y otra cosa, culturalmente se da el tema de cerrar el cuerpo. Si ustedes, mi abuela, pues dijo, me lo dieron a mí. Y eso dicen que para cerrar, que cierran el cuerpo, y que para que la persona en la agonía dicen que cuando está para fallecer, su agonía es muy larga y que tienen que raspar las uñas de adentro hacia afuera. No sé, de creencia popular, mi abuela. Y eso es una toma que se da, y les cuento que eso lo meten en una vasija por una cantidad de días, que tiene que ver con alcohol y unas hierbas, entre esas el famoso cacao del borrachero, que es la famosa burundanga. Eso se da aquí mucho en Cali, en Colombia. Creo que pues obviamente el árbol en Pance, en el río Pance, se encuentra el árbol del cacao del borrachero, de ese que le suministran a las personas para someterlas y hurtarles sus pertenencias. Eso es muy usual acá en Colombia. Que incluso a mí me dieron, no burundanga, pero sí me dieron benzodiazepina, creería yo en ese entonces, por allá en una parranda, porque estábamos en diciembre, un 28 de diciembre, terminamos drogados,
con un grupo de amigos que estábamos. Quizás yo fui uno de los que menos tuve pues alteración. Y esa benzodiazepina, pues esa es la que le suministran a las personas con enfermedad mental. Porque la burundanga lo que hace es que la persona reduce su estado de conciencia y entonces lo esculcan, le roban. La persona pierde esa conciencia y seguramente muchas veces le encuentran caminando 2, 3 días solo y deambulando por allí. De eso pulula casos así. Y lo peor de todo es que genera un estado de secuelas. Si la persona tiene un problema de esquizofrenia, se la puede adelantar. Por eso muchos resultan después en un hospital, después que le hacen limpieza del cuerpo, con los medicamentos adecuados, entonces presenta esas secuelas. Esa es la gravedad de esa tal burundanga. Cuando incluso si se da en exceso, porque dicen que tiene que suministrarse a la persona solamente la cantidad que cabe en la cabeza de un alfiler. De ahí para allá se pueden dar cantidades donde producen consecuencias letales, y de allí, por acá en Cali se dio un asunto parecido donde hubo una matanza en un establecimiento público porque los meseros coayudaban a esa situación, y hubo eso años atrás acá en Cali. Y ustedes están oyendo todos los días temas relacionados con eso. Pues bueno, a mí me lo dieron, pero listo, yo estuve en el hospital y salimos bien librados de eso. Listo, supe que era benzodiazepina por lo que los exámenes de laboratorio, en fin, afortunadamente. Entonces, miren ustedes, entonces, listo, entonces estamos hablando de todos estos temas. Entonces resulté en Quibdó, Chocó. Allá fui a templar, 2 años estuve. Para 1986, 87 más o menos, duré en ese espectacular departamento del Chocó, del cual yo tengo unos maravillosos recuerdos. Recientemente fui para un sanpacho, porque hace como que en pandemia fue, o antes de pandemia. Volví otra vez 35 años después y me encontré con un Quibdó pues más desarrollado. Allá en Quibdó, les cuento pues, cuando estuve en mi época en el comando de policía, pues era un comando de policía obsoleto, es decir, ni acueducto existía, no había agua, se recogía porque es una de las zonas más lluviosas y con el caudal del río, uno de los ríos más caudalosos, que es el Atrato, pero tiene una economía robusta, el único departamento de Colombia que tiene 2 costas, la Pacífica y el Atlántico. Por allá por Vallasolano, eso es hermoso. La Ensenada de Utría, todo eso, lo recorría yo en mi trabajo. Y entonces, pues empecé a escuchar. Cuidado le dan maranguango, cuidado le dan rabicolorá. Y entonces, claro, allá existe la cultura indígena. Conviven con los afrodescendientes porque son, pues recordemos que ese departamento tiene mucho, pues la comunidad es afro, la mayoría. Ahora los paisas se asentaron sobre todo de Medellín, con sus negocios en Quibdó, de tiendas, abarrotes, etcétera. La economía la mueve mucho la comunidad paisa. Entonces hay mezcla cultural también allí, paisas con el negro. Y entonces, pues escuchaba uno, no, es que acá existen quien le haga los amarres y las brujerías y la no sé qué cosa. Y uno dice, bueno, pues el maranguango es algo que se conoce popularmente por esa zona del Darién. Cuidado, le van a dar maranguango, no es que sea el maranguango, pero viendo el rabicolorá, sí, es un pescado, y en Tutunendo se da esa clase de pescado, es muy rico, muy sabroso. Por eso dicen por allá que quien come rabicolorá se queda. Ismina, imagínense, en Ismina existe el santo Eseomo.
aparte del que existe aquí en el Valle del Cauca, también Santo Seomo tenemos, por el lado al que se refiere el gran escritor vallecaucano, en una obra también cumbre allí. Entonces el Santo Seomo por el lado de Tuluá, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Otras obras muy importantes también que tiene el escritor vallecaucano, tulueño. Entonces, claro, uno escuchaba todo eso y uno decía, ¡ay, caramba! ¿Qué será? Es más, hasta, miren lo que les cuento, miren, esta historia. Mi mamá me dice, llévese esta tiamina, mijo, porque para que no le vaya a dar paludismo ni tifoidea. Allí sí que había problemas de tifo y de paludismo. Y en eso conviví los 2 años. Gracias a Dios no me dio ninguna de las dos cosas. Pero llego yo allá y a donde fueres a los que vienes, ¿no? Claro, es un departamento de policía al que mandaban a los más indisciplinados. Era zona de orden público considerada, y yo escogí irme para allá porque era el primer cargo como titular. Todavía pues tenía 25 años y digo, bueno, listo, me voy porque quiero subir, ascender. Y de allá, después de 2 años, me enviaron al departamento de Bolívar. Estuve en Cartagena otros 4 años, 6 años ausentes de mi tierra. Y entonces, tiamina, ¿para qué? Pues para que no lo piquen el anopheles, el zancudo, que va todos tomando el platino, aguardiente. Resulta que el aguardiente tiene tiamina, y cuando usted suda, repele la picadura del zancudo. Terminé yo consumiendo entonces el buen licor chocuano, como es el platino. Ahí comencé entonces a dar mis primeros, pues en ese sentido, tratando pues de evitar. Por fortuna nunca sucedió, aparte que sí hacía buen deporte. Yo salía hasta a trotar porque en medio de la manigua había que hacer alguna actividad deportiva. Me ha gustado siempre hacer deporte, y trotaba en medio con esos aguaceros que caían, y salíamos a trotar o haciendo otra clase de deporte ahí en el cuartel, dándole al frontón en una cancha de tenis que tenía. Y pues pasó la situación allí. Pero miren, entonces lo que les digo es eso, porque es que cuando esa cuestión uno encuentra, mire, a Esteban Cruz Niño, en esa obra, El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Recientemente escucharon por acá en la zona cafetera una banda criminal de padres, hijos, etcétera, que estaba metido en algo espantoso, macabro, en la que todo tenía que ver, dizque, con tema de brujería. Recientemente, cuando el tema de ese clan de Aragua o todo ese tema en Bogotá, recuerdo de una audiencia de una menor de edad. Esa menor de edad, una niña, adolescente, eso fue espantoso también escucharlo, de que apuñalearon a unas personas, 2, 3 personas, no recuerdo bien, los apuñalearon. El tema es que uno de ellos no moría, a pesar de todas las puñaladas que les habían, y decían que era que estaba rezado, que estaba pues rezado. Rezado es que seguramente tenía un embrujo, pues, para que no se le produjera la muerte tan rápidamente, no sé. El hecho es que finalmente murió porque le insistieron y le produjeron una muerte con varias puñaladas, murió la persona. Pues así se esté rezado, de todas maneras ¿qué es lo que pasa en la cultura popular? Mire, también he escuchado de los proyectiles, los rezan, y proyectiles que les hacen una cruz acá en la punta del plomo, porque se vuelve un proyectil explosivo. Al contacto con el cuerpo se expande. Obviamente contraviene con toda clase de las armas de fuego.
En la Virgen de los Sicarios, de mi amigo Fernando Vallejo, ¿qué se cuenta? Todo sicario pues, carga su medallita. Creen en la Virgen, no, Pablo Escobar no era uno. Cultura del pueblo colombiano en esos temas. Entonces, la Virgen de los Sicarios, ahí está, un ejemplo de esa obra de mi gran amigo Fernando Vallejo. Bueno, mire, es que William Ospina, pues aunque él no trata ninguno de esos temas allí de lo que estoy comentando, pero sí voy a hablar de él un poquito, decirles algo importante. Yo tengo un aprecio enorme por William Ospina. La abuelita del hijo mío, de Junior, ya falleció. Ella respondía el nombre de Estela Tobone, Estelita. Le tenía un cariño enorme a Estelita. Era de Herveo, Tolima. Y muchas veces fuimos a esa locación que yo les recomiendo que vayan allá en el Tolima, porque se ve el nevado del Ruiz perfectamente, el sitio desde Herveo. Es una población para la cual pues se debe irse en la carretera que va pasando de Manizales, coge el Tolima a salir hacia Herveo, luego a Padua, ahí cerquita a Padua, y finalmente llegas creo que es allí a Armero, sí, sale a Tolima, Armero. Y entonces por esa carretera se va al Tolima, de acá. Entonces, sé muy bien que William Ospina no es Herveo, como aparece en YouTube, allí en Google, en Wikimedia, que Herveo, no, él es de Padua. Hablen claramente, él de Padua, porque William Ospina tiene una hija, Andrea Ospina, bióloga marina de la Universidad del Valle, que vive aquí en Cali. Resultó, Andrea era, pues, tuvo contacto con la familia de la señora Estela, y ahí fue cuando conocí a Andrea, porque William Ospina venía a Cali a visitar a la familia, era muy amiga William Ospina de la señora Estela de Herveo. Pues ahí en esa locación, creo que incluso por eso William Ospina, que es el de allá de Padua, pero él vino aquí a estudiar a la Universidad Santiago de Cali, no sé si al fin se tituló como abogado, pero él se dedicó pues a la poesía, a la escritura, y tiene todo esto que ya vemos aquí. Pero él tiene una finalidad con la izquierda, sí, sobre todo de Chávez, etcétera, cuando estaba, y también en Cuba. Un gran pensador como William Ospina, pero que le ha hecho un gran aporte a la cultura colombiana, sobre todo porque tiene el entendimiento mucho sobre estos temas de la cultura colombiana, y la plasma allí sobre la problemática colombiana. La franja, ¿dónde está la franja amarilla? El país de la canela. Ursúa, para que se acabe la vaina. Temas importantes que uno debe leerlos, porque uno lee de aquí y de allá. Pero obviamente que esto era un paréntesis, porque pues aquí nada tiene que ver con conjuras ni con cosas de esas por parte de William Ospina, ¿no? El tema es que es la psicología, porque pues Adrián Pino Barón también hace referencia a William Ospina, lo comenta, pues lo traen a colación. De Esteban Cruz Niño sí no, porque mire, es que hay cosas de la cultura populesca, pero mire, es que el tema de Esteban Cruz Niño en ese libro de Negro de la Brujería habla de lo que pasó con en la presidencia de Ernesto Samper, que esas creencias allá en el Palacio de Justicia, y uno dice, bueno, y estamos con un presidente con sus mandatarios y etcétera. Y uno dice, bueno, pero eso no es pueblo, pues uno diría, ¿no? Entre comillas, claro, pues obviamente, porque no, cuando hablo del pueblo es nosotros de acá, de los de a pie. Entonces, ¿qué es la cultura como generalizada? Pero esto es general, esto no es solamente para los de abajo, sino los de arriba.
como dice por acá, me hace dar risa Adrián, de que las gallinas de arriba cagan a las de abajo. Un tema populesco y cultural. Me hace dar risa porque leyendo a Fernando Vallejo, en esa última obra que les comentaba, pues Fernando Vallejo, que es ateo, misógino y aporafóbico, en contra de los pobres, contra la mujer, bueno, en fin, ya ustedes saben las obras de El Desbarrancadero, Memorias de un hijo de puta, La puta Babilonia, y bueno, la última obra que tiene, que por acá la tengo, por aquí la tenía, pero a ver se la recuerdo. La conjura contra Porky. No lo he alcanzado, pues ya voy a la mitad. Bien, entonces eso era lo que les quería comentar, porque es que esa psicología del pueblo colombiano, miren, nosotros tenemos raíces que vienen de allá. Ahora, por eso es importante, pues me parece la obra de Adrián Pino, se observa allí pues ese pensamiento, claro que él lo dice y lo advierte pues al final de su obra, que nada tiene que ver, y eso hace claridad. Esta es una obra de ficción. Algunos de sus personajes están inspirados en figuras reales y ciertos hechos históricos remotos o recientes. La historia que aquí se narra en torno al escritor Paulo Coelho y su obra obedece solo a la creación producto de la imaginación del autor y no a conceptos personales. Claro, eso es importante, sí, pero siempre nosotros que trabajamos con este tema del derecho penal sobre la conducta criminal, pues nos apasiona todo eso. Y me parece brillante esa novela de él, ese desarrollo como se da eso, lo felicito realmente. Gracias por haberme participado de esta novela, me sirvió para ese viaje largo que tuve yo 15 días por ahí, es maratónico, porque les cuento, ¿no? Madrid se llega y esto es en bus, desde Madrid, luego pasamos por Zaragoza, luego Barcelona, y ustedes saben la temperatura que está haciendo en estos momentos en Europa, sobre todo en España y en Italia, y se llega a Barcelona y ahí cogimos un crucero, el bus lo suben también y se va hasta la costa atlántica, más o menos a 1 hora Roma, se llega a Roma, luego pasamos a Florencia, de Florencia nos fuimos para Venecia, de Venecia, todo eso es paulatinamente, ¿no? Se duerme en un hotel, al otro día 7 se desayuna, 7:30 sale uno y arranca y sigue el viaje, es chévere, muy bueno, se lo recomiendo. Después entonces fuimos hasta Ginebra, ahí gracias a Dios me pude ver con mi hermana, la menor, con sus niños, disfrutando esa noche allí por lo menos. Al otro día para París, un viaje que va de Ginebra a París en bus, más o menos 7-8 horas. De París luego fuimos a Lourdes, otras 7 horas más o menos, saliendo de Francia, y luego a San Sebastián, el País Vasco español. De San Sebastián 4 horas, 5 horas más o menos, bajando a Madrid. Ahí termina el ciclo y para Colombia otra vez. Lourdes, espectacular. Mire, yo soy criado en el colegio claretiano San Antonio María Claret, 11 años, mi papá me metió allá. Y bueno, ¿por qué me metió allá? Nunca lo pregunté. Me metió allá con los curas. En cierta forma, pues uno tiene, les decía en alguna ocasión, pues que a veces se va uno, pues yo de la iglesia católica, a veces pues tomo como cierta distancia, digámoslo así, por la crianza que tuve, por la educación que vi allí, sobre todo por el tema, bueno, por no más que meter en eso, por la pederastia, pero el pensamiento, la ideología, digámoslo así, pues obviamente nosotros somos educados como católicos, y la inclinación, la espiritualidad mucho que tengo sobre la Virgen,
la Virgen, porque en Lourdes participé en esa procesión de 9 de la noche casi hasta las 10, y eso es algo que se los recomiendo si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Lourdes. Yo quisiera ir a Fátima, en Portugal, posiblemente, porque acá tenemos la Virgen del Rosario acá en el Cauca, la Virgen de Piendamó, recuérdese, 14 de mayo de 1972, creo, la aparición, y allí está el santuario. Ese santuario de Lourdes, mucha gente llega allá, una peregrinación de todo el mundo, y van gente de toda parte, sobre todo pues de las iglesias. Monjas, curas, padres, van personas también con discapacidades y temas de estos para milagro. Pero uno entra en esa procesión más o menos como 1 kilómetro que se hace y se regresa al santuario, a la misa, que le dan como en 5 idiomas, la transmiten: español, francés, alemán, italiano. Es maravilloso, es bonito. La locación allí es espectacular, bonita, en Lourdes. Además, pues que no me puse a hablar en esta ocasión temas de derecho penal, pues recordando a los clásicos, pues ya por ahí había hecho algo en Roma y en Florencia, ¿no? Pero si ustedes tienen alguna oportunidad, les dije, ahí salí y puse 3 shorts, ¿no? Short, ahí rapidito: Roma, Florencia y París. Pero sobre todo, si tienen alguna oportunidad, en Madrid por lo menos está la Universidad Complutense. Y España es un país espectacular al que ojalá tenga la oportunidad de ir. No hay problemas con el español. En Italia, créame que a la vuelta de 3 meses usted está hablando perfectamente italiano. Tenemos facilidad para ello por el latín. Todo el que habla hispanoparlante puede cogerla rápido el italiano, y lo mismo que el francés. Roma, pues hubiera querido ir hasta la Universidad de la Sapienza, o la Universidad de Roma, donde está dando clases el maestro Luigi Ferrajoli. Y les comenté por ahí, no, acuérdense que allá estuvo Jorge Eliezer Gaitán, y de allá fue que bebió esas fuentes y vino aquí dando duro todo, porque tenía ese pensamiento y seguía por lo menos en esa dialéctica que tenía Benito Mussolini. Y por eso discursos en oratoria, cuando en esos juicios orales, el último en la víspera de su muerte, el 9 de abril de 1948. Entonces, en París sí, hablando de universidades, pues existen unas, pero más fácil diría yo España, en Madrid, Barcelona y Valencia. Aunque no conozco Valencia, pero sé de un amigo que sí tiene de propia mano todo allá, los contactos en Valencia, y me ha comentado muy bien de la Universidad de Valencia. Entonces, esa es la situación. Entonces, bueno, ya cerrando eso, quería pues traer aquí una colación para que ustedes entiendan entonces ese pensamiento, el pensamiento acerca de la psicología del pueblo colombiano, cómo pensamos, por qué actuamos, por qué procedemos, cuáles son los motivos que tenemos para cometer un delito. Habrá motivos de toda índole, pasionales, económicos, religiosos, ideológicos, temas como el que estoy tratando de ahora, de esa cultura, en esa parte pues de esos fenómenos paranormales, podríamos decirles así, ¿no? Para no darles otro, sino ese nombre a eso. Y es que cuando aquí finalmente les voy a poner algo para que se les ponga la piel de gallina, el tema de ese sitio ¿qué? A ver, lo encuentro aquí. A ver, se me perdió. Les decía yo, a ver, busquémoslo. De la torre esa, les decía, la maldición que existe allí de la que habla Esteban Cruz. Entonces, el castillo de Marroquín. Entonces, vámonos allá a ver.
el castillo marroquí, para que escuchen ustedes un audio que hay allí. Maldiciones. Castillo marroquín. A ver si me lo da por aquí. Maldiciones de norte de Bogotá. Castillo marroquín, Bogotá. A ver, para que escuchen ustedes el Esteban Niño. Déjenmelo buscarlo aquí. Esteban Niño. Libro Brujería en a ver si lo encuentro, el libro negro, el libro de la brujería de Esteban Niño. Búsquenlo en Google. Allí encuentran, a ver qué me dé. Se les va a poner la piel como de gallina. Ay, hombre, ¿qué se hizo? Esteban Cruz. Denme un segundito ya finalmente para terminar. Bueno, entonces téngalo pues muy en cuenta todo esto que les he comentado acá. Me parece importante pues conocer toda esa cultura, ¿no? No me quiere dar, hombre. Busquémoslo en el otro celular. Deme un segundo y verá. Ay. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar con el caso pues de Johnny Lear, ¿no? A ver la próxima sesión. Creo que ya es el tema del grafólogo, ¿no? Hayamos quedado ahí. El tema del grafólogo. Para que ustedes pues hagámosle el seguimiento. Ay, sí, güey, puchica. No, pero se me ha perdido aquí, hombre. Que quería el libro negro de la brujería. Ya como que lo encontré. A ver. Libro negro de la brujería. Busquémoslo por maldiciones. A ver, maldiciones. Maldición Castillo Marroquín. Que quiero terminar con eso para que ustedes escuchen. A ver, Castillo aparece asesinatos y espantos en el Castillo Marroquín, ¿no? Porque eso lo habían comprado allí y sirvió hasta de asilo para locos y se suicidaron 2. Pero se dicen de cosas terroríficas, entre esas un llanto que se escucha allí espantosamente en las horas de la noche. Ver video, a ver. No, definitivamente se me embolató. Lo tenía por aquí listo para el cierre. El libro negro de la brujería. A ver. Bueno, allí se dicen que ese castillo es ¿no? Ya está hecho por un francés. Importante, chévere que se dan cosas extrañas allí. ¿Ves? No, como que no lo encuentro, El castillo de Marroquín. Ay. Bueno, dejemos allí en todo caso, pues búsquenlo ustedes allí, que se van a dar cuenta pues de eso. Bueno, Castillo Marroquín,
La maldición del castillo marroquín. No, no, hombre. Asesinatos y espantos. Se me perdió definitivamente. Bueno, dejemos hasta allí, pues. Búsquenlo por ahí por internet. Ahí está el audio del llanto de una señora. Chao, pues. Hablamos. Dejemos aquí finalmente.